Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a su asignatura de las telecomunicaciones e Internet de las Cosas. Bueno, estaremos dando inicio en unos minuticos para visualizar los conceptos que engranan, que empalman con el componente de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son un producto verdadero que efectivamente requiere la nueva generación, las nuevas tendencias tecnológicas, porque efectivamente el ser humano evoluciona y evoluciona para poder prestar un servicio adecuado en el contexto de las comunicaciones. La sociedad necesita comunicarse. Bueno, para eso está lo que corresponde al Internet de las Cosas. Entonces, por ese motivo, le doy una bienvenida a su asignatura. El futuro Internet de las Cosas, de las redes, de las comunicaciones, pues establece grandes prospectos, grandes vanguardias que van a abrir nuevas puertas. Las redes móviles, pero en particular, llegan a las más de 5 de la mano de la 5G, que ofrece rendimientos asimilables a los de las redes fijas, o sea, lo que se llama el Wi-Fi, abriendo la posibilidad de prescindir de los complejos cables, es grandes superficies y obtener las consiguientes ventajas flexibles de ahorro de costo de mantenimiento. Además, su potencial de desarrollo se produce cuando confluyen tres factores importantes. Entre ellos tendremos los relevantes, que son las gestiones de los datos. Bueno, entonces hablaremos de esto en unos momentos y miraremos cómo lo defenderemos adecuadamente. Bueno, muchachos, entonces estaremos prestos a este ejercicio. Buenos días, profe. Hola, Jay, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal, profe? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hermano, bien ahí encerrado, en cuarentenado, eh, Ah, mirando a ver qué hacemos, porque esto se está poniendo complicando la vida día tras día. uy, sí, Ya la cosa se está poniendo un poco más oscura, más difícil. sí, eso Pero es bueno, verdad. nos toca mirar qué camino cogemos. ¿Cómo van con sus compañeros? ¿Sí se han visto o no? No, Nada. ¿Y ahorita que estaban en clase o...? no, estuve yo solo. Esos, los demás son como vagos, ¿no? Qué ver. No, pues ahí sí no sé, profe, la verdad, pues quién sabe qué cosas tendrán que hacer, no sé. Bueno, ¿y cómo hace trabajo yo? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que la verdad no le he podido eh, implementar bien, por decirlo así. No me ha quedado tiempo pues, de hacerlo, pero pues ya hoy, esta noche sí lo hago. Bueno, bueno. Ah, pues ¿de qué trabajo hablamos? ¿Del taller? También, De laboral de la empresa. esperando que se confesara sin preguntarle. Yo, ese taller no lo he hecho, el Por eso me quedé calladito. Dije, muy bonito, no ha hecho el trabajo. de los procesadores. No, en la empresa, pues bien, hoy estoy descansando. Por eso digo que hoy sí hago todo eso. Bueno, muy bien. Pero pues mal por los otros días, profe, porque me toca, no pude colocar el turno tarde, entonces me toca pues ir acá trabajando y pues estar pendiente acá del trabajo y de la clase. Pero pues ahí se puede también. Ujú. Em, bueno, entonces, bueno, démosle vía libre a este cuento. Ya son falta un minutico. A ver si entra alguno más para que
podamos arrancar. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante, Fabián, un tema que hace parte de todo este engranaje y conectividad del mundo de la informática, del mundo del mundo de las telecomunicaciones. Entonces, obviamente, en este contexto, hablaremos de un concepto que se llaman los buses. Bueno, pues efectivamente, este va a ser o es un elemento que desde el mundo de las telecomunicaciones se requiere saber varios conceptos de su arquitectura, de su configuración, de su engranaje. Son cositas importantes que desde la perspectiva y el conocimiento de esa asignatura, pues lo demanda y lo exige así. Muchas veces el mundo de las telecomunicaciones eh, no es porque no se pueda conectar un elemento, porque técnicamente se están creando como dos ambientes y dos enfoques. Uno es la producción y la construcción de los elementos y los dispositivos, y otra cosa es la identificación, el reconocimiento, la configuración de los mismos. La gente muchas veces no sabe, así sea ingeniera, no sabe qué elemento existe en el mercado, y gran parte del error es eso, que la gente no logra, al no saber que existe algo, pues manifiesta su incapacidad, su impotencia en dar la solución asertiva. Entonces, es importante que siempre ustedes estén muy bien informados y documentados en la vanguardia de los elementos. Por eso esta le da un toque y un alcance al 50% a la Internet de las cosas, donde nos obliga a tener un concepto y un conocimiento de todo lo que existe y va surgiendo en el mercado. Es factible que no conozcamos la tecnología de punta, no, pero sí tenemos que saber que existe algo, un dispositivo, un elemento que nos va a facilitar conectar, ensamblar, engranar, configurar adecuadamente las comunicaciones, porque pues técnicamente el enfoque de las telecomunicaciones va de la mano con las cosas, con el Internet, con las comunicaciones, y pues por eso se llaman telecomunicaciones. Entonces, muchas veces al no conocer las capacidades y las bondades de la configuración de las mismas, pues no podemos llegar a ensamblar adecuadamente ni siquiera un sistema de información. Recuerde que llámese un sistema de información al dispositivo, a la máquina o al elemento que nos permita el procesamiento, el almacenamiento, la entrada, la salida de la información. Entonces, eso es el ensamblaje de este contexto. Dentro de este paradigma, entonces, nosotros tenemos una tarea aquí a conocer que se llaman los buses. Entonces, ¿qué son los buses? Su palabra lo dice técnica y directamente. Pues bueno, los buses no son más que unos elementos que permiten el transporte y el transporte del traslado de datos del punto A al punto B. Entonces, los buses nos van a indicar de dónde a dónde tenemos que llevar información, cuál es la arquitectura, qué clase de información vamos a transportar. Es técnicamente como una zona de los buses de Transmilenio, donde efectivamente, pues aquí a la gran diferencia es que el ser humano de manera escondida, pues de pronto, acá vemos en esta gráfica, transporta personas del punto A al punto B, ¿cierto? Entonces, eso mismo ocurre en la vida real. Recuerde, Fabián, que nosotros, el mundo de los sistemas de la informática intenta trasladar la misma figura de acción a los sistemas de información. Entonces, no clasificaremos la gente, pero de alguna forma sí la clasificamos, el ser humano clasifica a la gente eh, como mejor, como política y económicamente le convenga. Pero bueno, esa es otra discusión. Aquí simplemente trasladaremos datos del punto A al punto B.
y habrán diferentes tipos de datos de comunicación y que permita ese transporte. La palabra bus simplemente viene de la palabra inglesa transporte, bus, ¿cierto? Que va a facilitar simplemente el llevar un determinado número de bits de un punto a otro. Y si aquí hablamos de bits, es porque ya medio conocemos que efectivamente existen unos elementos para poder cuantificarlos, poder establecer qué capacidad tiene, poder establecer qué tipo de dato es y poder establecer cómo lo procesa. Eso es efectivamente el concepto en el que nos envolveremos a través de lo que son los buses. Entonces, pues solo basta con decir que los buses es el mecanismo de transporte de información, de datos, del punto A al punto B y ya, así de sencillo. Entonces, la definición de informática dice que los buses son componentes que ayudan en el transporte de la información entre los componentes internos. Aquí hablamos de los componentes internos, de los componentes externos, de los componentes de almacenamiento, de los componentes de procesamiento. Entonces, primordialmente, claro, los buses pues existen en la mainboard, los buses existen dentro del sistema de información. Lo que pasa es que nosotros no reconocemos de pronto una Wi-Fi, una red inalámbrica interna como un transporte, pero existe. Es inalámbrica, pero ahí también existen buses de capacidades, de envío, de recepción. Entonces, nos quedamos en el concepto de que los buses técnicamente tienen que ser físicos y mentiras, no hay tal. Porque pues efectivamente, aquí es donde podemos llegar a hablar un poquitico de las siguientes generaciones, donde las siguientes generaciones que vendrá de la mano de la 5G, pues efectivamente tendrá la capacidad de dar el rendimiento que esperamos y que queremos hoy en día, que no se está dando. ¿Qué es rendimiento? Rendimiento es poder procesar, almacenar, gestionar a las mismas velocidades, las mismas frecuencias con las que nosotros mentalmente estamos gestionando y procesando. Entonces, no sé si te has dado cuenta, Fabián, que a medida que tú procesas un dato en tu máquina, tu mente logra enlazar más neuronas y tu mente logra procesar más rápido la información y cada vez tu máquina se queda más corta en proceso y en velocidad. Y tú manifiestas la preocupación de cambiar esa máquina. ¿Es así o no es así, Fabián? Sí, la verdad, sí. Es porque no es que la máquina se vaya quedando vieja pues, en términos de un año, pues, o sea, físicamente sí, porque el tiempo no perdona, pero es porque la mente va madurando mentalmente y las neuronas se van concretando y enlazando en la capacidad de procesamiento interno y mentalmente pensamos mucho más rápido de lo que arrancamos el primer día del año. Entonces, cada vez que nosotros establecemos una actividad, una tarea, nuestra mente, si la hemos venido trabajando con una herramienta como un sistema de información, pues procesará mucho más rápido sus neuronas y la máquina se va quedando un poco más corta. Y le echamos la culpa a que el hardware, la memoria, el disco duro, la tecla, el mouse, cualquier cosa ya no funciona adecuadamente. La mente va mejorando esa acción. Pero es ahí donde efectivamente logramos entender qué son las frecuencias, qué son precisamente la latencia, qué son las capacidades de procesamiento, qué es precisamente un proceso de 8, 16, 32, 64, 128 bits. Entonces, ese tipo de procesamiento es lo que es la capacidad que tiene tanto el software como el hardware para darle un tratamiento a los datos, a los bits. Ese tratamiento recuerde que es un procesamiento de entrada, de salida, de almacenamiento, de procesamiento, ¿cierto? Y no importa si es de tipo interno o externo, y no importa de qué clase de datos son. Entonces, es eso lo que efectivamente engrana en las nuevas tendencias tecnológicas. Y en las nuevas tendencias tecnológicas, las telecomunicaciones,
pues juegan un papel importantísimo. Pasamos de un cableado, no importa de cuál tipo, si par trenzado, si fibra óptica, si cable UTP, no importa. Pasamos de un cableado a una comunicación inalámbrica. Y entonces esa comunicación inalámbrica la convertimos en un Wi-Fi. Y ese Wi-Fi me coge los datos que recepciona y me lo traslada a mi sistema de información. Pero con la tecnología y la arquitectura que tenemos hoy en día, pues el reuso y la pérdida de información, la pérdida de la capacidad de velocidad, la pérdida de la capacidad de procesamiento, pues es notoria. Entonces el Wi-Fi pues no pierde datos, pero pierde capacidad de proceso. No pierde datos, pero pierde velocidades. Entonces le toca recoger en lugar de enviar 8, enviar 16, o en lugar, perdón, si lo regularmente es enviar 32, 64, pues él hace paqueticos de 8 en 8, de 16 en 16 y va enviando, ¿sí? Entonces, para uno como ser humano, pues ese empaquetamiento pues sería tedioso, pero la máquina eso lo fabrica en microsegundos. Aún así, se vuelve lento. Aún así, la frecuencia disminuye. Aún así, la latencia no está en la misma sincronía con la que se encontraba en el nivel de la comunicación directa y física. Pero para salvar la patria llegó la 5G. Entonces la 5G dice, tranquilos. Entonces aquí vengo yo, si le envío 5, una capacidad de 32, usted tiene que recibir la misma capacidad de 32. A menos que arquitectónicamente su sistema de información no esté debidamente diseñado y estructurado y que esté en algo que hemos llamado nosotros, que compatibilidad. Ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo es que llama Jason? Rendimiento. Entonces, ese rendimiento tiene que estar efectivamente de la mano a la estructura, a la arquitectura, para que lo mismo que me llega es lo mismo que proceso, lo mismo que sale de un punto es lo mismo que me logra llegar. No ocurre con la 4G ni mucho menos con la 3G, porque desde la 3G se detectaron los problemas físicos que se superaron, y pasamos a la 4G, donde la notoriedad de las velocidades es definitivamente astronómica. Hoy en día, los operadores están escondidos con el usuario, agazapados, en que la gente llora porque no tiene las velocidades debidamente contratadas. Sí, porque algunos de ellos cometen el error de comunicar sus aparatos, sus elementos, sus cosas vía inalámbrica. ¿Por qué? Porque pues efectivamente para hacer cableado en la casa pues sería mejor dicho hacer una maraña terrible. Entonces, las nuevas redes de comunicación, las nuevas redes de informática y las redes que vimos en su tipología y en su clasificación, pues vienen con una estructura de 5G, donde la 5G garantiza velocidades equitativas e iguales, donde la 5G garantiza procesamiento a la misma velocidad de salida y de entrada. Entonces, esto significa que cuando usted tenga la oportunidad de tener 5G en su casa, desde el Wi-Fi en adelante y desde que las redes que están trabajando y que están conectadas y que te conectaste y que te vas a conectar, pues efectivamente tengan esas capacidades de procesamiento a esas mismas velocidades. La 5G nos salvaría. Yo diría que con arquitectura colombiana y algunos países no llegaremos a un 100% de efectividad, pero logramos llegar a un 70%. Yo soy un poco pesimista y logramos llegar a un 70% de eficiencia, lo cual significa que mejoraremos entre un 30 y 25%, porque efectivamente las comunicaciones en cualquier parte del mundo con la 4G, donde la arquitectura no tiene capacidad de proceso más que la que ha sido configurada, pues no podrá procesar más de lo que está recibiendo o igual de lo que está recibiendo. Caso que no ocurre con la 5G.
la 5G sí está en capacidad de procesar más de lo que recibe y procesar lo mismo que recibe. Y por eso dice que la 5G garantizará que efectivamente podamos tener los mismos tiempos de comunicación, tanto en tiempos de pregunta, respuesta, proceso, almacenamiento y demás características. Entonces, pues eso existirán los diferentes buses diferentes buses inalámbricos, los diferentes buses que permitirán conectar el puerto A al puerto B, o sea, del computador que tengo a la impresora, a la nevera, al carro, a la Smart, etcétera. Eso entonces sería desde ese enfoque, ¿correcto? Entonces, el concepto técnico es que los buses son componentes que ayudan con el transporte de la información entre los componentes internos y elementos periféricos de un ordenador, con el microprocesador dentro del sistema sistema en la funcionamiento. Y en ese funcionamiento que nos da la funcionalidad, porque la palabra funcionamiento no es un sinónimo de funcionamiento. La palabra funcionalidad es precisamente el engranaje, el encaje, ¿es cierto? El rendimiento es precisamente el desarrollo de la compatibilidad de todos los elementos y todos los periféricos. Y a eso se le llama rendimiento, porque si es un equipo que si todos están debidamente sincronizados y saben en qué momento correr para arriba, para abajo, para la izquierda, pues ese rendimiento está debidamente sincronizado. Y la funcionalidad precisamente es dentro de ese correr para arriba y para abajo de manera armónica, le va a dar una funcionalidad donde trabajarán con la pelota como un equipo de fútbol, digo yo, o de básquetbol o ciclismo, no importa, por un equipo o de personas en el mundo laboral trabajando. Entonces, si llega en un equipo de una empresa que elabora y produce tal producto, si llega un elemento, pues funcionalmente se evaluará si lo que llega es en la capacidad y en la coherencia de lo que se está procesando y se va a procesar. Y de ahí en adelante entonces se viene el rendimiento de poder desarrollarlo y ejecutarlo armónica y adecuadamente. Y en los buses sí que funciona ese concepto adecuadamente. Bien, entonces dentro de este concepto pues tenemos efectivamente los diferentes buses que van a permitir al usuario conectar lo que estamos viendo en pantalla. Entonces, acá les señalo. Acá tenemos precisamente un pedazo de board de buses donde están debidamente conectados de un punto a otro y lo que hablábamos en la clase anterior, en la plataforma, en los niveles que estos buses están conectados. Aquí tenemos unos remaches de comunicación donde vienen de la primera capa, segunda capa, tercera capa, quinta capa, sexta capa. Aquí, entonces, aquí conectaremos algunos elementos o algún bus en la segunda capa está conectado con esta línea que pasa por acá y lo conecta y aquí lo saca a la superficie para que lo lleve a algún punto específico dependiendo la orden o la instrucción. Estos son buses, ¿sí? Algunas están elaborados en cobre, otros en oro, dependiendo el tipo de la delicadeza de los datos o la prioridad de los datos, se le coloca un tipo de elemento o un producto adecuado. Vemos efectivamente en la siguiente gráfica, en la parte inferior derecha, unas ranuras, unos elementos, unos dispositivos que van a recibir precisamente otros dispositivos, entonces otros periféricos. Entonces estos elementos, como requieren recibir unos aparatos externos, entonces requieren de cierta estructura. Entonces a estos zócalos que vemos en pantalla les podemos conectar unas tarjetas adicionales o un periférico que esté con un zócalo muy parecido para poder encajarlo en este punto. Puede ser un televisor, un bus, un cable que tenga esa conexión de ese tipo de circuito. ¿Correcto? Porque pues para el ojo del buen cubero, el parroquiano tradicional, pues esto no es más que un circuito.
Lo podemos identificar en los diferentes tipos de conexiones, como vemos en la parte superior acá. Vemos efectivamente un tipo de conexión de entrada, otro de salida. Acá vemos otro tipo de conexión de tipo USB, como lo puede ver, de entrada y de salida. Acá otro tipo de conexión de entrada y de salida. Entonces, de manera definitiva, algunos de esos cables, ¿sí?, que se convierten en buses externos, entonces van a encajar y van a engranar con estos zócalos que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla. Estos zócalos van a recibir los diferentes cables o buses técnicamente que le vamos a conectar desde un punto al otro punto, desde el periférico, inclusive dentro de ellos mismos. Yo puedo que conecte un elemento de un zócalo de ranura PCI a un zócalo de PCI 32 o 64. Entonces, aquí lo podemos llegar a conectar en un momento determinado a través de por alguna razón. O sea, todo tiene una justificación para este caso. Entonces, aquí tenemos una correa, en este caso, esta es una correa de conexión regularmente de un DVD, de un CD, de un disco duro. Entonces, esta correa efectivamente me permite conectar desde este punto a este otro punto, o un disco duro, un CD, lo que dije. Y si en el camino se encuentra con dos discos duros pegaditos, pues aquí hay otro elemento, verlo acá, ¿sí? Entonces tiene otro conector, el conector A y el conector B, ¿cierto? Y la salida, entonces va a tener aquí el destino para donde va esa información, bien sea que lo haya leído del disquete, o bien sea que lo haya leído del CD, o bien sea que lo haya leído del disco duro, no importa. La correa facilita ese ejercicio, sin llegar a torpedear los tiempos de comunicación. Usted puede estar leyendo una unidad de CD y tiene con esa correa conectado el disco duro. Entonces, en la parte negra conecta el disco duro y en la parte gris conecta la unidad de DVD. Cualquiera diría que hay enroque, hay atropellamiento de datos, pero no. Los tiempos de control del reloj, como lo vimos en la clase de los procesadores, pues son exactos, son precisos. Hay un tiempo de comunicación, un tiempo de pregunta, un tiempo de respuesta, y pues obviamente no habrá ningún colapso. En la tecnología que hablábamos de los 8080, 8086, los procesadores de aquella época, pues efectivamente había una herramienta para esta clase de situación. Se fabricaron los diferentes circuitos de comunicación para mirar cuánto se comunicaba y quién se comunicaba, con qué se comunicaba. Y había una pequeña espacio para lo que llamaba el desbordamiento. ¿Qué es el desbordamiento? Era cuando, como en el caso que estoy explicando de la correa del disco duro y el CD, trabajaban al tiempo. Entonces, en un momento determinado, cuando se trabajaba al tiempo, pues podía llegarse a generar una colisión. ¿Por qué? Porque no había un rendimiento y una fluidez, una funcionalidad armónica dentro de esos dos aparatos. Entonces se producía algo que se llama el overflow. Entonces, ese overflow es desbordamiento de información, exceso de información, bien sea por proceso de operación matemática o bien sea por proceso de volumen de información, etcétera, etcétera. No importa por qué, pero existía precisamente ese desbordamiento. Tenemos unas correas que mejoraron estas capacidades y velocidades y tamaños. A medida que el tiempo avanza y la tecnología mejora, pues fíjense que esta correa, borremos un poco pantalla, ya hay mucha flecha. Entonces, esta correa pasa de este estado a este estado. Se mejora su tamaño, se mejora su capacidad, se mejora su rendimiento. Y también pasa obligatoriamente porque los nuevos dispositivos vienen con ese tamaño, vienen con esa capacidad. Entonces, ya no requerían de una correa tan grande como esta, ya era obsoleto. Entonces, en las últimas generaciones llegaron con esta. Y unas correas mejoradas con datos y corriente al tiempo. Entonces, surge este tipo de correa
que tienen corriente y datos al tiempo, donde se requería incrementar la velocidad de las comunicaciones. Entonces, por ese motivo, efectivamente, surgieron estas correas a la misma par. ¿Para qué? De pronto, para librarle capacidad de proceso a la board y al procesador, para que no estuviese sacando energía desde el punto por allá central del lado izquierdo de la board y trasladarlo por toda la board hasta el otro lado para poder saber que el aparato tenía que funcionar. No. Entonces, lo que se hace es simplemente coger la energía de alguna fuente, un alimentador que cruza como un río en medio de una finca, se coge y se alimenta para que no tengamos ese desgaste y recorrido repetitivo, porque en las board de los Core i5 hacia atrás existían muchos canales que llevaban la misma información. Entonces, de esa forma fue como se trató de minimizar de manera sistémica la duplicación de los procesos. Este es uno de ellos, en ese caso. Bien. Pregunta, Fabián. No, señor. Bien. Continuemos. Buses de propósito. Entonces, el propósito de los buses es reducir el número de caminos necesarios para la comunicación entre los componentes. La board, como lo puedes ver en pantalla, en esta zona, aquí, efectivamente, se va a dar cuenta que efectivamente tenía una cantidad de caminos y conexiones que a pesar de las diferentes placas y los niveles que le daban cobertura y recubrimiento, pues había un exceso de caminos gigantes para poder llegar a otro punto o para poder transmitir precisamente esa información. Entonces, se definió que pues volvíamos a los tiempos antiguos, donde algunas correas se podían dejar por algunos buses, perdón, que se llaman correas, podíamos dejarlos por fuera de la board. Entonces, todavía existen algunos pequeños cables en el exterior de la board que de pronto eliminan distancias, tiempos y capacidades. Entonces, el propósito es precisamente que el microprocesador, si trabaja a una velocidad de tanto nanoamperios, pues siga dando el mismo rendimiento. Pero si yo tengo un bus de una arquitectura de 16 bits, pues el procesador le están dando órdenes a 32 o a 64 bits, pero el bus solamente puede transportar 16, lo cual significa que la orden se envía en 64, pero como el bus que la va a llevar de un punto a otro, entonces tiene que hacer como en un paseo, varios viajes para que todos puedan llegar al otro lado cuando solamente existe un solo bus. Entonces, de esa forma, tenemos en lugar de 64, generamos 4 viajes de 16, ¿correcto? Y pues esos 4 viajes, a pesar, vuelvo y digo, que se hacen en un micronanosegundo, es un tiempo que la máquina pierde en volver a establecer las mismas conexiones y los mismos protocolos. Porque recuerde, Fabián y Jay, Camilo, que no solamente el dispositivo de salida es el que pide permiso, sino que el que llega también. Le doy permiso porque viene, con cuánto viene, con qué es lo que me trae, para dónde va, etcétera. Entonces, por ese motivo, lo más sano era tener buses con la misma arquitectura con la que se estaba enviando y procesando. Y por eso los procesadores del día al día van mejorando, porque las órdenes que imparten trabajan a la misma velocidad con la que se está procesando. Eso pocas personas lo entienden, pero hace parte de lo que tenemos que exigir y que saber que es una situación real
de que yo tengo que procesar y enviar lo mismo que me llega y lo mismo que recibo, es la misma cantidad de procesamiento. Y tiene que ser así. Bien, continuemos. En ese orden de ideas, bueno, borremos acá pantalla, efectivamente. Bien, listo. Entonces, aquí vemos lo que llamamos el concepto de funcionalidad. La función de los buses le permite la conexión lógica entre las distintas subsistemas. Entonces, como vemos ¿cómo se llama? Un rombo, donde efectivamente eh, quien está dentro del rombo, pues lleva la prioridad. El carro que va entrando al rombo tiene que irse detrás del que está girando en el rombo, porque si lo llegase a adelantar, entonces va a generar una colisión. Y esa es una norma y una política que existe en el código de transporte. Entonces uno tiene que entrar a un rombo en lo posible, dejar pasar al que esté en la ruta y ahí sí pegársele detrás. Siempre el que esté en el rombo tiene la prioridad número uno, ¿sí? Entonces, es parte de lo la mismo concepto se llevó a la vida de los computadores, ¿sí? Entonces, manejando la misma concepción de filosofía para que no exista algún colapso o alguna situación inadecuada. Esto garantiza precisamente una funcionalidad y un rendimiento del 100%. Disminuye distancias, porque en las antiguas Board había un solo bus que recorría como una circunvalar todos los paraderos, o un solo camión que recoge la leche y lo lleva hasta el otro lado de la fábrica. Entonces ahora existen intermediarios, entonces el intermediario va del punto A al punto B. Lo que no ocurre aquí, obviamente, aquí no hay intermediarios, pero sí efectivamente establece que la información puede fluir más rápido si existen caminos específicos y previamente diseñados. Dentro de ese concepto de funcionalidad, pues tenemos que tener en claro que depende del tipo de dato que estemos procesando, depende del tamaño del dato que estemos procesando, ¿cierto? Y depende del procesamiento de la cantidad de datos que vayamos a procesar. Entonces, tenemos precisamente un tipo de dato que puede ser dato de dirección, de instrucción, de órdenes, ¿cierto? Entonces, para que tengamos una mejor fluidez en velocidad, pues cada carril transporta solamente un tipo de dato, ¿sí? Entonces, cada carril solamente va a llevar de un punto A al punto B solo direcciones. En otro carril va a llevar solo instrucciones. En otro carril va a llevar del punto A al punto B solo órdenes. Entonces, fíjense que eso facilita que no haya trancón, que haya fluidez, que mejore ese procesamiento adecuado y óptimo de la comunicación de la información. ¿Ok? Perdón un momentico. Un segundito, muchachones.
Bien, entonces sigamos con nuestro tema. En este orden de ideas, efectivamente, los buses navegan, como muestra la gráfica, en una board que facilita la conexión con una correa que tiene 2 puntos de destino o 2 puntos de salida, como quiera, no importa. Todo depende cómo la queramos volver funcional. Esa correa se conecta debidamente a la board en un punto de los que ya hemos visto y le transmite la información de los 2 puntos origen al mismo tiempo. Esa correa creo que es una correa de 64 o de 32, dice ancho de 32 bits por 20 megahertz, igual 640 bits. O sea que esa correa nos está transportando en ese zócalo donde se conecta, que lo pueden ver ahí en la parte inferior, los 32 bits en paralelo. Entonces, si alguno de los elementos o periféricos que le está enviando la información le envía una instrucción de 64, lo que hace el procesador es ordenarle, ¿cierto? A través de una orden de dirección al dispositivo de entrada o de salida que le mande paqueticos de 32 para que el destino o donde va a navegar pueda transportarla de un punto A al punto E. Bien, por un lado. Fíjense que esa board lo que hace es tener todos los elementos a la mano para poder conectar todos los dispositivos y los buses que tengamos. Estamos viendo ahí una raya roja, una línea roja. Ese es el bit de identificación, el bit que me indica el 1 me indica la posición y el orden, la figura como debo de conectar, porque es una marca que me indica. Segundo, lo más importante, creo que lo primero, que ese es el bit de paridad. Entonces, los buses, todos, le tienen un bit de paridad que se transporta a través de ese filamento rojo, que es el que la máquina identifica algunos protocolos de comunicación rápidamente. Entonces, a través de ese bit se le manda un tren en serial de bits que se reciben al otro lado, que viajan más rápido y de primeras, para que los demás bits que vienen en paralelo puedan ser atendidos. Entonces ahí habrán mensajes de códigos de que está autorizado, tiene permiso, no tiene permiso, arme un tren de 32, le envío el primer paquete de 8 de 32, va el segundo paquete de 8 de 32 y así. Entonces son cosas de comunicación. Por eso llaman protocolos. Lo que no ocurre en la vida real con el ser humano. Nosotros deberíamos, como nos enseñan en una fiesta, nos dicen, vamos a invitarte a la fiesta de 15, de matrimonio, de graduación, de lo que sea. Hay unos protocolos. ¿Será que me puede acompañar con esos protocolos? Entonces uno sabe que precisamente habría que dar un brindis de primero, pararse la silla, levantar la copa. El protocolo es ir vestido con smoking, con corbata, con alpargatas. Toda clase de protocolos. Eso pasa en los sistemas. Como son máquinas, ellas actúan solamente con las órdenes y las instrucciones que nosotros lleguemos a generar. Entonces, obviamente, los protocolos siempre van a estar activos al segundo, al segundo, al segundo, cada vez que logremos conectar algo. Bueno, por un lado, continuemos. En ese orden de ideas, efectivamente, esa comunicación, como lo dije, existen 2 tipos de procesamiento. Ese procesamiento se llama cómo se recibe, cómo se envía, cómo se transmite los bits, los datos. Entonces, los datos se pueden transmitir en dos clases, de manera serial o de manera paralela. Cuando yo transmito 8 bits de manera serial, significa que voy a transmitir 8 bits uno por uno, como un tren, ¿sí? Vagón por vagón. Entonces, esto efectivamente retrasa la operación, porque imagínense que voy a mandar, sí, un paquete de 8, pero de todas formas hay un pequeño T medios que se demora del primero al 8, ¿cierto? En entrar al siguiente nivel.
ese es parte del ejercicio. Para algunos aparatos, para algunos dispositivos, se requiere que efectivamente me envíe bit a bit, porque el procesamiento de la capacidad de ese aparato no lo puede recibir en masa. Eso ocurre en los escáneres, eso ocurre en algunas impresoras, eso ocurre en algunos medios de transmisión de datos. Entonces, requiere la máquina destino y tanto el origen como el destino requiere que me envíe serialmente bit a bit para poderlos atender adecuadamente. ¿Por qué motivo? Porque antes de esos bits y después de esos bits, de ese paquete de 8, si fueran 8, hay unos protocolos de comunicación. Entonces le queda a la máquina destino origen tanto enviarlos como recibirlos. Primero me envía los 4 primeros, que son órdenes, luego las otras son instrucciones y así sucesivamente. Entonces, bajo esa arquitectura trabaja los diferentes dispositivos y elementos. La otra forma de procesamiento se llama paralelo, el envío de datos. Entonces, el paralelo es como cuando van en una autopista 4, 5 o 6 carros al tiempo, a la misma velocidad, en diferentes carriles, como una carrera de indicar. Van 4 o 5 carros en línea, todos al frente en la primera punta. Y a medida que alguno de los motores tiene más capacidad, hay mejor desempeño, el piloto sabe maniobrar los cambios adecuadamente y sabe regular los diferentes velocidades con la caja de cambios, pues tomará la delantera. Entonces, de los 4 que van en línea, paralelamente, saldré uno y pues se va adelante. Eso no ocurre en la transmisión de bits en forma paralela. Todos salen al tiempo, los 8, y todos los 8 llegan al tiempo. No se retrasa ninguno, no se queda ninguno, no se adelanta ninguno. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, los bits que van de paridad, como el que le mostraba que es el de línea roja, pues va un tren serial de comunicación previa para poder decir cuánto transporta, qué transporta, cuál es la velocidad, cómo los tiene que ordenar, ¿sí? Porque hasta eso la máquina se prevé de que pronto reserve, son 8 paquetes. Entonces, de pronto, como el chapulín colorado, que no le pasa a la máquina, pero sí le pasa al ser humano, coloca el segundo grupo de primeras, el tercero de últimas y el últimas de segundas y vuelve los grupos desordenadamente. Entonces, el bit de paridad le indica que vienen 8 bits, 8 paquetes de 8 y que efectivamente a medida que va llegando un paquetico, él le va avisando dónde comienza y dónde termina. Y esa es la forma de identificación. Pero eso se hace en un proceso de velocidades astronómicas que pues obviamente desconocemos dentro del mundo del pensamiento del ser humano. Entonces, los buses serial, los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software, o sea, para que me vuelvan a armar la palabra de 8 bits que yo envié, pues hay una pequeña rutina, un algoritmo que automáticamente reconstruye lo que me llegó uno por uno. Ahora, ¿cómo vienen pintados? Entonces, como cuando un pelotón sale todos al tiempo. Vayan a la montaña. Cuando vuelven, por alguna razón rezagados o quedados, lo que sea, va llegando de uno en uno, graneado en graneado. Entonces, es cuando le pregunto, ¿cómo están organizados? Esa palabra organizados, entonces el bit de paridad es el que sabe cómo están organizados y los ordena nuevamente de manera paralelo según sea la capacidad de proceso, si es de 8, 16, 32. El otro tipo de envío de información es paralelo. Entonces, el paralelo se envían varias líneas con funciones fijas que envían varios bits a la vez. Entonces, si tengo que enviar un paquete de 8 o 2 paquetes de 8, pues le envío los 8 bits al tiempo y todos los mechuditos llegan al otro lado al mismo segundo, al mismo T medios, y le indica aquí comenzamos y aquí terminamos, ¿sí? Y detrás de él viene otro tren de 8 bits de manera para él. Y la velocidad del rendimiento de la máquina pues mejora sustancialmente. ¿Correcto?
Bueno, prosigamos. Tenemos la arquitectura de los buses. También tiene su arquitectura, también saben la composición. Entonces, la arquitectura depende, compañeros, de la clase de datos que se procesa. Entonces, la arquitectura es el transporte del procesamiento de datos de un solo tipo. Datos de control, datos de direcciones o datos de información. Entonces, el procesador contiene los diferentes tipos de carreteras, llamémoslo así, los diferentes tipos de autopistas, para que la información, dependiendo si es control, dirección o datos, fluya de un punto a otro. En la gráfica vemos, acá les marco, en la gráfica vemos la CPU, o sea, la unidad principal. En la gráfica vemos, wow, la memoria y el dispositivo de entrada y salida. Entonces, la información fluye en la CPU, en el procesador, y el procesador se encarga de clasificarla, de enviarla de un punto a otro punto y decir por dónde tiene que viajar. Entonces, un bus que está netamente diseñado para transportar instrucciones de control no va a poder llevar unos datos y nunca se van a combinar o a saltar de carril. El procesador tiene sus propios mecanismos de control, tiene sus propios mecanismos de vigilancia. Entonces, por ese motivo, no habrá una interrupción. Los buses se comunican entre ellos, como está la gráfica, ¿cierto? Se comunican para el transporte de los mismos a través del bus del sistema, los buses de sistema. Entonces, ahí tiene sus propios buses de control, de dirección y de datos. Y todos van a la CPU, también van a la memoria, también van a la entrada y salida, pues dependiendo la instrucción que se esté impartiendo en ese instante. Entonces, la arquitectura de los buses depende del tipo del dato que estemos tratando, que estemos procesando, ¿ok? Para que no lo olviden, compañeros. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bien, entonces, efectivamente, los buses, buses de expansión, también se clasifican como buses de ampliación, los que le dan una capacidad a los diferentes periféricos de poderse conectar o de poder adicionar o de poder conectar un elemento con mayor capacidad, no con menor, porque pues no habría su chiste, con mayor capacidad. Entonces, esas ranuras que habíamos mostrado anteriormente son estas que estamos viendo aquí en pantalla, que marco con el esfero rojo, esas pequeñas ranuras, efectivamente, le facilita al usuario conectarse o conectarle una tarjeta adicional, un joystick, una palanca, una tarjeta, un control, bueno, lo que usted le quiera conectar. Por eso dice que a veces denominamos buses periféricos, son buses que no poseen conectores que permiten agregar tarjetas de expansión. O sea, como no tienen correa, como no tienen una correa, pues entonces decimos que esos buses son periféricos externos. Van a facilitar conectar elementos internos, dispositivos y periféricos internos y externos para poderle dar más capacidad de lectura, de procesamiento. Por lo menos si yo tengo una máquina, resulta que la máquina no tiene una buena tarjeta graficadora, pues lo que hago es comprarle una tarjeta graficadora, se la coloco en ese zócalo, ¿cierto? Y automáticamente la máquina lo va a reconocer como
una tarjeta graficadora con mayor capacidad, con mayor capacidad de brillo, de gráfica, de reconocimiento de gráfica, de pixelado. Entonces, eso facilitará al ser humano. Recuerden que siempre hemos estado hablando en función de la mejora continua del ser humano. Eso sí, no lo pongan en duda. Siempre. Entonces, los buses de expansión... Y aparte una tarjeta gráfica, ¿qué más puede ir ahí? Ahí puede conectarle un joystick, ahí creo que le puede conectar una palanca, un sistema de control de navegación de un aeroplano, bueno, aparatos así que de pronto no están, como le dijera yo, directamente definidos para que los tenga un computador. Pero pues obviamente uno debe controlar todos los aparatos a través de un computador. Entonces, como la mayoría de los compradores de computadores o de sistemas de información son usuarios regulares, pues no a todos se les vende un sistema de control de navegación, bien sea marítimo o aéreo, o hasta un simulador de conducción también se le puede conectar a ese por detrás del computador. Usted ha visto unas ranuras que se le puede quitar unas laticas de esas y le agrega una tarjeta, y esa tarjeta automáticamente tiene un conector, un puerto muy parecido como el que estamos viendo, y usted ahí le adapta el bus o la tarjeta o lo que sea, no importa, o el cable, mejor dicho. Y eso lo venden en el mercado, ¿sí? ¿Qué más le puede conectar ahí? De pronto usted puede conectar ahí a través de unos cables especiales, de pronto unos sensores de verificación de los gases de un carro, ¿sí? Los cables, los buses que permiten verificar el control de los gases de un carro, pues son muy parecidos a los que estamos viendo. De pronto tendrán alguna figura. No es que uno destape la máquina y lo conecta ya. Uno destapa la máquina y compra la tarjeta de autoservicio, eso se llama de control de gases. Y pues el dispositivo le permite conectar a usted un aparato que le va a medir los gases de un carro, la frecuencia y todo lo demás de lo de un carro, cuando uno lo lleva a su examen tecnomecánico. Y ya simplemente hace una extensión, o sea, una expansión, y su computador queda como una estación de servicio de una bomba común y corriente. Pues obviamente cuando uno es gomelo y tiene un poquito de billete, pues le puede meter todo eso a la máquina. ¿Qué más le puede colocar ahí? También puede colocarle de pronto, si usted tiene un DVR, entonces quiere conectar su DVR al sistema, pues busca una tarjeta que le permita conectarlo, y con tanto el sistema como el DVR, o sea, el que graba la información de las cámaras de vigilancia, y ya usted tiene entonces, puede ver todas las cámaras a través de su PC. Dado caso que no existiese la internet, porque recuerden que hoy en día ya tenemos la internet, entonces uno conecta todos sus aparatos vía web. Entonces ya lo único que toca buscar es simplemente la IP del aparato, que el aparato sea reconocido por nuestro sistema de información, bien sea por Wi-Fi, una Wi-Fi interna que tengamos, o una red especial que usted llegue a montar. Bueno, buses de expansión internos. Entonces, los buses de expansión internos, les voy a pasar este pequeño videíto, miremoslo, son unos 2 minuticos, miremoslo por favor. Pero vuelvo y comparto y descomparto con sonido. Con sonido. Listo, ahí va. Pon atención. ISA. Su ancho de bus es de 8 bits. Soporta tarjetas de expansión, disqueteras y discos duros. EISA. Expande la arquitectura de ISA a 32 bits y consta de transmisión síncrona.
Su velocidad de transferencia es de hasta 33 megabytes por segundo. MCA, de 16 o 32 bits. Tuvo algunos problemas de compatibilidad. Sin embargo, alcanza velocidades de transferencia de 40 megabytes por segundo. PCI. Tiene dos espacios de dirección separados de 32 y 64 bits, correspondientes a la memoria, y puerto de dirección de entrada y salida, de la familia de procesadores x86. Su velocidad de transferencia es de 133 megabytes por segundo en el bus de 32 bits y de 266 megabytes en el bus de 64 bits. AGP. Permite una comunicación directa entre la tarjeta gráfica y la memoria RAM. PCI Express. Está estructurado con enlace punto a punto Full Duplex, trabajando en serie con una velocidad de transferencia de hasta 1 GB por segundo, por ranura, y logran, en el caso de X16, un máximo teórico de 16 GB por segundo, unidireccionales, y 32 GB bidireccionales. Serial ATA, usado principalmente en la conexión de discos duros y unidades ópticas. Buses de expansión externos. PC Card, previamente conocido como PCM-SIA, usado generalmente en laptops para expandir la memoria y conectar diversos dispositivos. Este bus es de tipo paralelo, ancho de 16 y 32 bits. USB. Es utilizado con frecuencia por una gran variedad de dispositivos. Ancho de banda de 1 bit y velocidad de transferencia de hasta 600 megabytes por segundo. eSATA. Es un bus utilizado para la conexión externa de discos duros, obteniendo gran velocidad de conexión, de 150 a 600 megabytes por segundo. Express Card. Este bus vino a reemplazar a PC Card y es de tipo serial. Su velocidad de transferencia es de 60 megabytes por segundo. IEEE 1394 Firewire. Bus con prestaciones similares al USB, solo que con cualidades bidireccionales, de 50 a 400 megabytes por segundo. ISA. Listo. Su ancho de bus es de 8 bits. Listo. Soporta tarjetas de... Entonces, como se dieron cuenta, efectivamente, no es que una board contenga todos esas ranuras de expansión, pero sí, efectivamente, dependiendo de la arquitectura y la tecnología, pues uno va consiguiendo una board que contenga estas ranuras de expansión acorde a las conexiones que uno quiera implementar o hacer. Lógicamente, compañeros, que estas ranuras hoy en día ya están una buena parte obsoletas. Entonces, las tecnologías tales como esta que ISA. viene, la ISA, su ancho de bus es de 8 bits. En buena parte. Soporta tarjetas de expansión, no disqueteras existe, y discos duros. Para la texnología antigua. EISA. La tecnología expande la arquitectura de ISA a 32 bits y consta de transmisión síncrona. Su velocidad de transferencia es de hasta 33 megabytes por segundo. Y MCA, de 16 o 32 bits. Esta de PCM tuvo algunos problemas de compatibilidad. Sin embargo, alcanza velocidades de transferencia de 40 megabytes por segundo. Tarjetas graficadoras PCI. y las de sonido. Tiene dos espacios de dirección separados de 32 y 64 bits, correspondientes a la memoria, y puerto de dirección de entrada y salida, de la familia de procesadores x86. Su velocidad de transferencia es de 133 megabytes por segundo en el bus de 32 bits y de 266 megabytes en el bus de 64 bits. AGP. Permite una comunicación directa entre la tarjeta gráfica y la memoria RAM. PCI Express. Bueno, ya lo vimos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta información? Bueno, aquí les dejo unas referencias, unas bibliografías donde ustedes pueden consultar cuando necesiten, porque en algún momento determinado van a necesitar
cómo conectar y qué conectar. Entonces, ahí les dejo esas referencias para que logren cogerla. Estas diapositivas quedan en su plataforma, obviamente, ¿correcto? Bueno, y gracias. Eso por un lado. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Mm, no, una pregunta, sino que, bueno, sí, Dale. sino que ya ahorita hay que, digamos, como el que el puerto USB puede cumplir muchas labores que tienen esas ranuras, ¿no? Sí, total. Es que de pronto ustedes no estuvieron, no sé si ya vieron la clase de periféricos. Venga, a ver si aquí lo tengo yo. Puertos, presentación. Aquí en estas diapositivas de periféricos, no la veo. Acá está, periféricos. Acá en esta diapositiva, muchachos, acá les había mostrado, creo que esa fue la que nos tocó dejar al aire. En esta exposición vimos estos elementos. Entonces, aquí efectivamente encontramos todos los diferentes puertos de conexión donde nos facilita adaptarle a esas ranuras, a esas tarjetas de expansión, diferentes aparatos. Y entonces la tarjeta que le conectemos a esas ranuras tendrán algunos de estos puertos automáticamente, ¿correcto? Entonces, perdóname un segundito. Hola Gladys, ¿cómo estás? Me regalas 15 minuticos y te vuelvo a llamar. Ya termino aquí una reunión. Estoy en exposición. Listo, listo, ok, chao. Bueno, entonces aquí tenemos los puertos, efectivamente, puertos paralelos, puertos seriales, ¿sí? Los puertos plug and play, los puertos SATA, los USB, los MSI, ¿sí? Entonces, todos esos puertos, estos de acá, estos cuatro sobre todo, del 6, tipo 5 y tipo 7, han reemplazado esta clase de puertos tipo 3, tipo 8, tipo 2, tipo 1 y tipo 4. Esos puertos han venido sufriendo ya un pequeño olvido por su estructura, por su velocidad, por su configuración. Estos puertos nos dan doble funcionalidad: entrada, salida, bidireccionamiento, sonido, video. Entonces, han sido mucho más funcionales. Claro, tiene que tener la arquitectura. Aquí en la siguiente gráfica, encontramos esta definición que les había dejado para que ustedes tuvieran claridad meridiana de qué clase de puertos encontramos en el mercado. Entonces, aquí como nos damos cuenta, efectivamente, tenemos puertos PCI, que son estos que están acá precisamente. Acá los voy a marcar desde esta esquina. Entonces, esta es la figurita de los famosos puertos PCI, ¿correcto? Pueden ser para el mouse y para el teclado. Ya esos puertos fueron cambiados por los tipos IEEE, como el zócalo que veíamos allá para conectar un IEEE, un IEEE, ¿correcto? O fireware. Luego tenemos los puertos paralelos, ¿cierto? Ya puertos que casi me atrevo a decir al 100% que ya no conseguimos en los nuevos sistemas de información. Estos puertos efectivamente están unidireccionalmente, bidireccionalmente trabajando con IEEE 2884, pero realmente fueron obsoletos y quedaron con el 1394, la referencia. También tenemos los puertos de audio, los proof, de sonido, de video, de movimiento.
Entonces, esos también quedaron obsoletos porque era de manera individual. Ahora tenemos con los III y EEE o los tipo SATA, ¿cierto? O los tipo HMI, los que están acá. Esta clase de puertos ya fueron modificados. Bien. También tenemos otra aquí, otra rayita. Los que le ha comentado, los tipos serial, ¿cierto? Bien sea para pantalla o para impresora. Los USB, mire que los USB también ya han venido siendo casi eliminados porque es un puerto que pues no se acaba de inventar. Su topología de estrella en árbol mediante concentradores hubs le hace hasta 5 niveles, le permiten tener buena comunicación, pero realmente la seguridad y la fiabilidad no es tan exacta. Algunos de ellos solamente son para entrada y salida, no manejan video ni sonido al tiempo, o sea, van por aparte, por separado. Mientras que los IEEE sí manejan los elementos de video, sonido, entrada y salida. Luego tenemos los IEEE, que es la última generación, los de fireware, para poder conectar de 8, 32, 16, recogen todos los puertos de pines, los seriales, los RJ45, etcétera, etcétera. Sobre todo esto de pronto van a reemplazar los RJ45. Lo que pasa es que el cableado tecnológicamente todavía no está diseñado. Entonces es mucho más fácil empalmar un RJ que un IEEE. Luego tenemos los RJ, que vienen por medidas de 10 base 100, de 100 base 1000, las velocidades, efectivamente. Los de audio digital, directamente para conectar en micrófonos de ese estilo, entonces son puertos que todavía no han pasado al mercado, pero pues con los nuevos aparatos de puertos SATA o puertos HDMI ya están siendo obsoletos. Los conectores VGA para los videos, los conectores de salida de video, ¿cierto? Que son muy parecidos a los que son PS2, pero para salida de video. Los DVD, estos son para conectarle todos los joysticks y otros aparatos. Los SATA, que son de este estilo. Y los HDMI, que son los que conocemos comúnmente para conectar dos o empoderar un televisor, un teléfono, un computador, un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Estos puertos son los que se adaptan a los buses. Estos puertos son los que se adaptan a las tarjetas de expansión que vimos anteriormente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso está en la diapositiva de los buses para que lo lean, ¿ok? No lo olviden. Bueno, ¿preguntas, compañeros? No, profe, claro. Bueno, me encanta que haya quedado todo perfectamente claro. Entonces, mañana nos vemos, compañeros, con el ánimo de Dios, a ver si avanzamos en otro temita. Recuerde que ya estamos en línea de recta. El viernes tenemos examen. Examen Listo, final. por el ¿Listo? modelo. Señor, Por el modelo. no Por lo la entiendo. plataforma. No. Yo les comparto mi archivo, mi link, y ahí lo respondemos. Y eso, bueno. Bueno, no olviden las fallitas, por favor. Hagamos un controlcito de fallas, aprovechemos un poquitico, un segundito. Miremos. Yo está haciendo. Excel. Estos compañerazos. Acá estamos. Entonces, pongámosle fecha hoy. Hoy 26 de abril. Preguntemos al señor Jesús Ricardo. No está Ricardo, ¿cierto? El 26, pongámosle una falla.
la señorita Peña Ramírez Giancamilo. Hola, Giancamilo, ¿sí está o no está? Giancamilo. ¿Se nos voló? Giancamilo. Yo lo veo conectado, pero no sé si está en clase. Pongámosle falla. Tatiana sí perdió el año. Y nuestro amigo Sebastián, perdón, Fabián. Jason Fabián. ¿Sí está en clase, no? ¿O tampoco? No, ya me fui. Listo, Fabián. Entonces, compañeros, buena tarde, feliz día, un abrazo, Dios los bendiga. Gracias por igualmente feliz día. Hasta luego. Gracias.
Gerardo.